Esta es la tarea de la materia de control estadística y calidad de la unidad número 3, lo correspondiente a gráficas de control para atributos. Tenemos la sección teórica, lo que son las gráficas de control, tenemos los tipos de gráficas de control que podemos encontrar, lo que son gráficas de control por atributos, que podría ser atributos P, NP, U y C. Entonces, iniciando aquí, tenemos lo que son las gráficas de control, teniendo como una definición que una gráfica de control indica cuando un proceso se encuentra fuera de control y nos ayuda a esto para poder identificar variaciones que pueden existir y una variable que podemos encontrar, que son las causas especiales que lo están provocando, dichas variaciones. Se nos dice que cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y necesita una acción correctiva. Eso dándonos a entender que si encontramos que dentro de nuestro gráfico tenemos variaciones fuera de los rangos, necesitamos buscar acciones que puedan corregir esto. Entonces, por siguiente, tenemos que las gráficas de control grafican todos los datos que podemos tener en un proceso, ya sea en secuencia ordenada o por lo que es cronológicamente, pero también puede ser en forma desordenada, pero lo más óptimo sería tenerlos de manera ordenada. La mayoría de las gráficas de control incluyen lo que es una línea central, que es la línea que pasa por el medio de la gráfica, y conteniendo también lo que es un límite superior y un límite inferior, dentro de los cuales nuestros valores deben encontrarse dentro de ese rango, ya que si encontramos un valor que se encuentre fuera, podemos decir que existe una variación o hay algo que tenemos que corregir. Entonces, la línea central representa la media del proceso que tenemos, que es el promedio de los números que debemos manejar dentro del proceso. Entonces, los límites de control representan la variación del proceso. Tenemos diferentes tipos de gráficos de control. Entonces, dentro de ellos existen los de gráficos de variables y lo que son gráficos de atributo. En los gráficos de variables encontramos lo que es el valor de I o lo que es el promedio, mientras que en los gráficos de atributos encontramos los que son los valores P y los valores C. Entonces, teniendo en cuenta de esto, se dice que los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación en causa en común. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una gráfica en la que encontramos dos puntos fuera de lo que son los límites. Esto teniendo entendido que esos dos puntos están fuera de nuestro control, entonces por consecuencia se tiene que buscar alguna acción correctiva para poder corregir algo que está fallando dentro del proceso. Como dice, los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio, indica que su proceso está fuera de control y que se presenta una variación por causas especiales. Esas causas especiales pueden variar, puede ser lo que sea un empleado fuera del lugar o un empleado que se le olvidó salirse de su programa para contabilizar su tiempo, un operador que no tuvo material para trabajar. Entonces, tenemos que los datos para graficar el control, estos se pueden realizar si se recopilan datos continuos y datos de atributos. Entonces, tenemos que los datos de atributos tienen unos subtipos que son los binomiales, los de Poisson y los que son variables continuas que pueden tener valores de infinito. Como puede ser tenemos un ejemplo de 234.8 a 0.001. Esto teniendo que pues los valores que están dentro de las variables están restringidos a categorías específicas y valores discretos. Nos da un ejemplo en el cual dice los valores atributos pueden incluir las categorías de pasa o no pasa. En números de efectos o en una muestra también puede ser variable de atributos. Lo que son los datos de proceso, se dice que son datos continuos que miden una característica de una parte o un proceso, como lo es por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Nos dice que los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Esto teniendo entendido que si nos vamos a lo que son longitudes, pueden venir en lo que son metros, yardas, pulgadas, pueden tener puntos decimales. Y lo que son los pesos, lo que son los kilogramos o las libras, onzas. Y lo que son las temperaturas vienen siendo lo que son los grados Fahrenheit, grados Celsius, grados Kelvin. Nos da un ejemplo que un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de su producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. En este caso no solamente se necesitaría una muestra, se necesitarían varias muestras aleatoriamente para poder recopilar varios datos.
Tenemos lo que son las gráficas de control por atributos de gráfica P. Nos dice que las diagramas de control de atributos constituyen la herramienta esencial utilizada para controlar características de calidad cualitativas, esto es, características no cuantificables numéricamente. Nos dice que los ejemplos tales son medibles, son las fracciones o porcentajes de unidades defectuosas de un producto, que viene siendo P. El número de unidades defectuosas de la producción vendría siendo NP. Y el número de defectos por unidad producida vendría siendo el valor de U. Y el número de defectos de todas las unidades producidas. Todo esto, cada gráfica nos va a mostrar lo que queremos saber dependiendo de si es un producto o si es el defecto en un producto, o si queremos saber por unidad, o si queremos saber en total todo el volumen. Nos dice que al igual que en los gráficos de control por variables, el diagrama de atributos representa un estadístico T de un proceso. Nos dice que una línea central representa el valor medio o esperado estadístico, mientras que los límites de control suelen definir la zona de control que abarca de 0 T por encima o por debajo de la línea central. Eso siempre teniendo en claro que lo que es la línea central va a ser denominado como el promedio del total de valores que tenemos. Nos dice que los límites son escogidos de manera que si el proceso está bajo control, casi la totalidad de los puntos muestrales se hallen entre ellos. Así, un punto que se encuentra para los límites se interpreta como evidencia de que el proceso está fuera de control. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de control P, donde tenemos nuestra línea central. Tenemos nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Como podemos observar, todos los datos se encuentran dentro de lo que son los límites superiores, sin estar muy alejados de la línea central. Este sería un ejemplo de una gráfica P-Langley. La gráfica P-Langley es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear el proceso de elementos defectuosos. Entonces, los defectos producidos por un proceso. La gráfica P-Langley puede ser útil en las situaciones siguientes. Cuando se tienen a grandes subgrupos y datos que presentan diversa existencia, y cuando los datos representan dispersión insuficiente. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de una gráfica P-Langley, donde los puntos se encuentran dispersos, pero no de manera excesiva, a excepción de un punto que se encuentra afuera. Entonces, se dice que los cálculos para la gráfica P-Langley incluyen lo que es el sigma z, que en este sería un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. El valor de sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste para la gráfica P-Langley, exactamente la misma de una gráfica P tradicional. Entonces tenemos lo que son las gráficas de control por atributos gráficas NP. Las gráficas NP nos muestran un número total de unidades no conformes, o lo que en algunos casos llamamos NCMR. El tamaño de la muestra puede variar. Podemos tener muestras muy grandes o muestras muy pequeñas. Por ejemplo, se pueden utilizar las gráficas de NP para monitorear lo que son números de vuelos a despegar en la tarde, el número de ruedas de una bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos en una manchadora. En el caso de mi trabajo sería el número de gabinetes que se encuentran sucios, el número de metales que salen defectuosos o el número de puertas que salen chuecas. Tenemos entendido que aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que una unidad es conforme o no conforme. Esto va a depender del criterio que se tenga y más, además de las normas que se sigan en las diversas áreas. La gráfica NP es muy similar a una gráfica P. Sin embargo, lo que es gráfica NP podría ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de una proporción. Entonces, aquí tenemos lo que es el ejemplo de una gráfica NP. Como podemos observar, se encuentran dispersos, pero no de manera que se alejen mucho de lo que es la línea central. La mayoría de los valores se encuentran cerca de lo que es la línea central, a excepción de uno. Esto nos demuestra que hay un pequeño valor que se encuentra fuera de lo que es el rango. Siguiendo por lo que son las gráficas de control por atributos de gráficas U. Se nos dice que una gráfica U es el número de defectos, también llamado no conformidades, por unidad. Como nos dice que es posible que la unidad tenga uno o más defectos.
Aún así puede ser establecido el tamaño de la muestra. Se dice que el tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, se puede utilizar una gráfica U para monitorar lo que son el número de desgarros de la alfombra, el número de píxeles por pie en una pantalla que se debe inspeccionar por minuto. Hay otros detalles que también se pueden inspeccionar, que son para determinar lo que son los valores, los varios valores de defectos juntos, tales como los píxeles muertos o píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener de 2 a 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Pero ya si te encuentras con una pantalla LCD que cuente con más de estos 10 defectos o más de 10 píxeles, o que se encuentre una raya bastante amplia o que los puntos borrosos estén demasiado grandes, eso ya traería lo que es una no conformidad. La prueba de diagnóstico con gráfica U se utiliza para lo que es la prueba de diagnóstico con la gráfica U. Para determinar si una gráfica tradicional U o una gráfica U de Langley es la adecuada, la gráfica de números defectuosos por unidad es una muestra. Un ejemplo que tenemos de la prueba de diagnósticos de gráfica U es el departamento de facturación en un hospital, que ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer el seguimiento al número de facturas en reclamación, con el fin de determinar si un nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Se utiliza el análisis con gráfica U para probar si las variaciones de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, que sería una dispersión excesiva. Entonces aquí tenemos lo que son una gráfica control atributos de U, donde tenemos los ejemplos de las pruebas de diagnósticos. Podemos ver que la mayoría de los puntos se encuentran cerca de la línea de probabilidad. Entonces nos dice que la relación de variación esperada es de 553.4%, teniendo un límite superior de 95% para la relación si la medida de proceso es constante con el 147.8%. Entonces, teniendo entendido que las gráficas de control de atributos gráficas C, en general las gráficas C se utilizan para graficar lo que son números totales de defectos dentro de una muestra del tamaño que puede ser constante. Entonces, pasamos a lo que es Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the product's operation as opposed to measuring a particular value of quality characteristics, and it's done in variable process. They should be used in manufacturing because the attributes of pass-fail test data is easier to collect and that actually variable measures. Attribute data requires much less operation training, and attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is a high degree of automation. We have P-chart. The P-chart usually controls the fraction non-conforming defective. The fraction non-conforming is the ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of parts inspected. In this kind of in the P-charts, you have the variation of sample sizes. That's why they say that sample sizes may vary. Here we have an example of a P-chart. Usually a P-chart, the value stays with the mean, respecting what it is the upper control limit and the lower control limit. We move on now to the NP charts. The NP charts controls the number of non-conforming defectives. In this kind of chart, we have a sample size that is constant. So here we have an example. The NP chart is failure for samples. We have our upper limit and our lower limit. And we have the mean in the middle. What we see in this chart is that most of the values are a little bit far from the mean. So this is kind of putting us a red flag that something is varying a lot in our process. We have it as the C charts. The C charts control the number of nonconformities. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform the requirements. That could be the requirements of the customer, requirements of
our own supervisor, or requirements of quality, or just requirements of some norm like ISO. We have a sample size that is constant. We have the C charts example over here. In this C chart, what we see is that we have one value that's above what it is our upper limit, and the rest are kind of flowing around. They're not that close, but they're constant in their position on where they are near the mean. We have the U charts. These charts control the number of nonconformities per unit. So we have a sample that may be variable. We have an example over here of a C chart, a U chart, defects per units. Okay, we have an example, the quantity of units. We have in the below part the samples and the sample count per unit. We have variation over here, but we have a point where the samples per unit are exceeding. So this test performed with unequal sample sizes. So we have an example that NYPIR is using a rules known for identifying out of control conditions on control charts. This is required from the Western Electric rules. They have what is trends, outliners, and patterns. They say that please note that each zone on the following chart is the standard deviation wide. This is the same way that we divide the normal curve into six equal standard deviation electronics sections. We have here the Western electronic rules. We have the first rule is the 1 point beyond zone A. The point we found over here is beyond what we call the zone A. The second rule is the 9 point in a row or on one side of the averaging zone from the C or beyond. We have over here that C is below what it is our mean. The rule 3 acknowledges that 6 points in a row is steadily increasing or decreasing. Here we find the 6 points in a row, 1, 2, 3, 4, 5, 6. They're going in a steady upgoing rate. We have the rule 4 that is 14 points in a row alternating up and down. So we have our 14 points that are going just up, down, up, down, up, down. They don't stay steady in one direction or 2 points up, 3 down. No, they just go 1 up and 1 down. We have the rule 5 that is 2 out of 3 points in a row in zone A or beyond. Here we have the 2 points that are beyond the A zone. The rule 6 is 4 out of 5 points in zone B or beyond. So we find our 4 points here on the B zone, well, beyond the B zone on the lower section. Our rule 7 stands that 15 points in a row in zone C above or below the center line. Okay, so we have our center line, and we find that our points are up going, but not as far as B. They just stay inside C. Our rule 8 points that in a row on both sides of the center line, with one of this in the C. So here we find our 1, 2, 3, 4, 5, 8 points on the B lines, but there's another 6 here, and there's C center line. Our rule 1 point beyond zone A, we have here inverted. The possible cause, we have a gauge setup or measurement technique, or cool time or molding process changes. What will be our quality response is to verify the gauge setup. If we have a measurement technique, verify the technique. If we have a cool time, we should reassemble. If we have molded process change, we should check the document activities. The production responses to verify the OOC would be to investigate the obvious, take action only if a cause is verified. If no cause is identified, we have to wait for more data.
No process thinking from guesses allowed. The common causes is by investigating the obvious. It could have is the part damaged, or where is the part measured correctly? Did someone change the process setting? Do we have a material change? Are we heating sources functionally? Are we cooling sources functionally? Has the mold been cleaned on schedule? If we review this, we will be like review how we do. And at the beginning of this class, we said that they will be able to answer the following questions. The first question would be, what are the key concepts of SEPC? This would be the two voices, the process inputs, actions and outputs, and the common terms. How do we perform basic SPC calculations? We have to measure the central tendency, measure variation. The next question will be, what are control charts? In this case, run charts with control limits and plotting data similarly to plotting frequency distributions. How do we use control charts? We illustrate predictable process behaviors, and we identify special causes for variation, and we need to know how to react. Tenemos lo que son las herramientas de calidad. Las herramientas de calidad se conocen como gráficas de control, que nos indican cuando un proceso está fuera de control y nos ayuda a identificar la presencia de las variaciones de las causas especiales, dependiendo cuando estas presenten variaciones por causas especiales o su proceso no es estable y la necesidad de acciones correctivas. Las gráficas de control grafican lo que son los datos de proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan lo que son la variación del proceso. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos la media, nuestra línea central, tenemos el límite de control superior y el límite de control inferior. Nuestros datos se deben de encontrar dentro de lo que son los límites. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indica que su proceso está fuera de control y que esta presenta variaciones. Aquí tenemos una gráfica. Aquí esta gráfica se encuentra de lo que es dentro de control, ya que nuestros puntos se encuentran dentro de lo que son los límites superiores e inferiores. Entonces tenemos lo que son límites de control contra límites de especificación. No debemos de confundir lo que son los límites de especificación con los de control, porque los de control se basan más en lo que es la variación de un proceso. Los límites de especificación están basados en lo que son requisitos del cliente. O sea, no debemos de confundir un límite de control que es interno a nosotros en una empresa a lo que son los límites de especificaciones, que son los límites que nos pone el cliente. O sea, por ejemplo, si tenemos nosotros como una empresa, tenemos la puerta debe cerrar bien, que el gauge tiene que estar correctamente, la soldadura debe tener ciertos puntos, la soldadura MIG tiene que llevar cierta alineación. Esos serían nuestros límites de control internos. Los límites de especificación sería que el cliente lo quiere azul, el cliente lo quiere rosa, o que el cliente quiere que la puerta abra para los dos lados, o que quiere que lleve una guasha diferente porque no le gusta la que tiene. Entonces, la línea central dentro de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de los procesos. Variaciones por casos comunes y variaciones por casos especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural no esperada en un proceso. Las variaciones causas especiales es una variación no esperada derivada de ocurrencias por causas poco comunes. En este caso es importante identificar y tratar de eliminar las variaciones por causas especiales. Los puntos fuera de control son patrones no aleatorios en una gráfica de control. Indica la presencia de variación por causas especiales. Aquí tenemos dos ejemplos de gráficas. Una es gráfica de variación por causas comunes y la otra es por variación por causas especiales. Como se puede observar, las de causas comunes normalmente se encuentran dentro de lo que son los límites, no los rebasan porque nosotros tenemos el control sobre ellas. Cuando existe una variación por causas especiales, bien puede variar por poco, puede variar por mucho, o simplemente, como en este ejemplo, parece un electrocardiograma. Tenemos lo que es la prueba 1, que es el punto de 3+, con respecto a la línea central.
En esta prueba se evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 nos provee la evidencia más contundente que falta de control. Si los pequeños cambios en procesos son de interés, se pueden utilizar la prueba 2, 5, 6 para complementar la prueba 1. Entonces la prueba 2 es la de los 9 puntos consecutivos que se encuentran del mismo lado de la línea central. En este caso serían 9 puntos que encontramos por cerca de algún lado de la línea central, ya sea arriba o por debajo. Esta prueba de estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en un proceso por motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 al fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Tenemos la prueba 6, que son los 6 puntos consecutivos, todo en orden creciente o decreciente. En esta prueba se detecta una tendencia de movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta busca series largas en puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Como podemos observar aquí, son más de 6 puntos que van hacia arriba y aquí van menos de 6. La prueba de los 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. Esta prueba nos detecta una variable sistemática, el patrón de variación debe estar aleatorio. Pero cuando un punto no pasa la prueba significa que el patrón de variación es predecible. La prueba 5 es la de cada 3 puntos de más de 2 con respecto a la línea central. Esos deben de ser de un solo lado. Esta prueba evalúa lo que es el patrón de variación para detectar cambios pequeños en los procesos. La prueba 6 es la de 4 de cada 5 puntos con mayor a 1 con respecto a la línea central. Eso debe ser de lo que es un solo lado. La prueba evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños dentro de un proceso. La prueba 7 nos dice los 15 puntos consecutivos durante de 1 con respecto a la línea central. Esta prueba identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estatifaque y se caracteriza por punto siguiente a línea central. Lo que es la prueba 8 son los puntos consecutivos de más de 1 respecto con la línea central. Este puede ser para cualquiera de los dos lados. Esta prueba detecta lo que son patrones de mezclas. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los controles límites. O sea, en este caso teníamos lo que es una variación con lo que son nuestros datos alejados de la línea central y muy cerca de los límites. Entonces ahora viene lo que es la sección de resolver los ejercicios. Entonces aquí ya tenemos gráfica P. Okay. Aquí dentro de lo que es la gráfica P tomamos los datos que se nos mostró, donde tenemos un tamaño de lote, tenemos la cantidad de efectos. En este caso nos fuimos a estadística, hicimos lo que es gráficas de control y nos fuimos a gráficas por atributos. Primero sacamos lo que es el diagnóstico de la gráfica P. En este caso ya tengo hecho estos. Voy a hacer el del segundo ejercicio. Tengo una estadística, vamos a atributos, gráfica P. Entonces aquí vamos a seleccionar las piezas defectuosas y nuestro tamaño de lote. Vamos a ver. Tamaño de lote, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Aquí nos muestra una gráfica donde nos muestra lo que son las piezas defectuosas. Esta sería una gráfica de probabilidad binomial, donde nos dice que la relación observada a variación esperada es de 185.8%. El límite superior sería de 95%. Si la relación tilapia proceso constante es de 144%. El uso de la gráfica puede contener un resultado de una tasa elevada de falsa alarma. Entonces, esta la hacemos a un lado. Y vamos con la segunda, que sería, vamos a crear lo que es una gráfica de control de atributos P. Entonces vamos a seleccionar las piezas defectuosas y aquí vamos a seleccionar el tamaño del lote. Aquí vamos a por las opciones de la gráfica, vamos a seleccionar todos los puntos para que no los muestre. Entre los parámetros pues no le movemos nada, ni las estimaciones ni los límites. Le damos a aceptar.
y le vamos a poner aquí como un título: piezas defectuosas, y le damos a aceptar y le damos a aceptar otra vez. Entonces aquí nos arrojó lo que es una gráfica. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 puntos que nos están marcando. Aquí la información nos está diciendo que la prueba 1 a punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Aquí podemos ver los puntos en los que nos falló. El punto 34 se encuentra por encima de la proporción 0.012. Entonces, esta prueba la realizamos con lo que son muestras desiguales, así que eso es lo que pudo haber ocasionado que nuestra gráfica se dispersara de esta manera. Entonces, gráficas NP. Gráficas NP. Entonces, aquí para las gráficas NP vamos a tomar estadístico, gráficas de control, atributos, y vamos a ir a gráfica NP. Aquí vamos a seleccionar las piezas defectuosas y aquí el tamaño del lote. Vamos a observar aquí que creamos en nuestra prueba que nos punte cada puntos consecutivos y puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a dar a aceptar y vamos a aceptar. Entonces aquí nos muestra una gráfica bastante rara donde la mayoría de nuestros puntos se encuentra fuera. Este espacio quedó vacío por la diferencia. No es por la diferencia, es por todo lo que no existe. Entonces vamos a correr otra vez. Tributos, vale. Y vamos a aceptar. Pues ahora sí, esta no nos sirve. No. Y aquí podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Nos dice que la prueba 1 a punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40, que vendrían siendo los mismos puntos donde falló nuestra gráfica P. De hecho son los mismos puntos. Entonces seguimos con lo que son las gráficas U. Entonces el ejercicio 1 ya estaba resuelto. Nos vamos a lo que son gráficas de control, atributos y por U. En este caso vamos a seleccionar lo que es número de defectos. Vamos a seleccionar el tamaño del lote. Vamos a las opciones y queremos que nos muestre las siguientes pruebas. Vamos a dar a aceptar. Entonces aquí podemos observar los defectos por unidades. ¿Qué nos dice la prueba U? Dice la prueba 1 está en los puntos para más allá de 3 direcciones estándar de la línea central. La prueba falló los puntos 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 37, 38, 40, 42, 43, 48. Entonces aquí nuestra línea central se encuentra muy por debajo. Entonces la variación no es mucho. El límite superior sí está variando. Sin embargo, los datos que sobresalen los límites están muy por fuera. Entonces, control. La U de Lanley
Seleccionamos número de efectos. Y en tamaño lote. Queremos que la prueba nos muestre todos los puntos. Y vamos a aceptar. Aquí podemos observar las variaciones que tenemos, que no son muchas. Eso solamente es un punto. Entonces, lo que nos dice es que la prueba no falló en un punto más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en el punto 20. Viene siendo esto que se encuentra por encima de 3 veces la desviación estándar. Entonces, seguimos con lo que es la prueba C. Usamos gráfica de control, atributos, prueba C. En esta solamente vamos a seleccionar lo que son los números de defectos. Pruebas, creamos todos los puntos, aceptar y aceptar. Desde aquí podemos observar que las variaciones son bastante grandes, de hecho, de lo que es la línea central. Algunos días inclusive tocan el límite inferior y otros quedan muy cerca del límite superior, pero siempre con una gran variación. Y esto sería todo para lo que corresponde a la sección teórica y los ejercicios. Entonces vamos a lo que es nuestro proyecto. Pues aquí tenemos lo que son herramientas de calidad aplicadas al campo laboral. Se agregaron lo que son las gráficas de control para atributos. En este caso hicimos lo que son las gráficas de control P. Aquí pusimos que se utilizó la gráfica de control para conocer las variaciones de acuerdo a los órdenes. Hicimos las gráficas P por de efectos y gráfica con control P largo. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de defectos. Utilizamos información referente al trabajo. Aquí está. Utilizamos lo que son tamaños de lotes defectuosos. Estos de en la gráfica P tomamos lo que son lotes defectuosos. Utilizamos algunas órdenes que tenían diferentes defectos en las diferentes por el lote que teníamos. En la gráfica P utilizamos números muy similares. Tamaños de los lotes normalmente son de 50, 30 o 20, pero en este caso utilizamos lo que son 50. En la gráfica U utilizamos las muestras de tornillos. En la gráfica C utilizamos lo que son los defectos detectados dentro de una orden. Entonces, utilizamos la gráfica NP de atributos. En esta gráfica podemos observar que las muestras y su conteo se encuentran dentro de los límites, ya sea superior o inferior, no muy cerca de lo que es el rango algunos, pero sí dentro de control. En la gráfica de control para atributos realizamos lo que es la prueba 1. Nos dio como resultado que unos puntos se encontraban fuera, más allá de 3 desviaciones estándar, fuera de la línea central. La prueba falló en los puntos 6 y 9. Podemos observar que el punto 6 y 9 se encuentran muy por lejos de lo que es la línea central, mientras que los otros, aunque estén dentro del límite, se encuentran más cerca del límite central. En la gráfica de control por atributos de la gráfica C tuvimos lo que es un punto fuera. En este nos dijo que el punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba en este caso falla en la 1. Entonces podemos observar que mayormente están los puntos dentro de hecho tenemos 4 puntos consecutivos que van en decreción.
Entonces, esto sería todo de mi parte para lo que corresponde a la unidad 3.